Ay, pues hola, ¿qué tal, queridos amigos? Ya estamos aquí en este tema de formación. Toda la semana hemos estado hablando sobre el documento de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que el Papa nos da cada año. Este año es la jornada 56 y como hemos estado viendo, habla de escuchar con los oídos del corazón. La hermana Teresita ayer nos dio una muy buena introducción y avanzó un poco en el documento. Y hemos querido terminar este documento, que es muy pequeñito, dicho sea de paso son 6 paginitas nada más, con este pequeño panel, sobre todo para llevar a la práctica el documento, porque pues la teoría es una y de nada nos sirve quedarnos en la teoría, sino que es lo mejor llevarlo a la práctica. Y qué mejor que aterrizarlo aquí en la parroquia. Por eso hemos invitado al Padre Laureano. Saludo a todos, muchísimas gracias. Todos los que siguen la transmisión y todos los que estamos aquí generando su contenido, muchísimas gracias. Gracias. Y a Silvia Elisa, que también es parte fundamental de la Comisión de Comunicación. Yo soy Silvia del Valle, encargada de comunicación de la parroquia. Y bueno, pues vamos a entrar en un pequeño diálogo, así como que entre amigos, sobre algunos puntos importantes del documento para ver pues cómo podemos aterrizarlo. Y si ustedes tienen algún comentario, alguna cuestión que quieran compartir, pues lo pueden poner en los comentarios. Muy bien, Silvia Elizabeth, ¿qué nos dices? Bueno, pues el Papa comienza este documento hablándonos sobre una crisis o un problema que estamos afrontando actualmente, que es la pérdida de la capacidad de escucha. Padre, ¿tú qué opinas al respecto de este problema? Yo creo que es un problema bastante grave. El Papa nos lo menciona en su documento y yo creo que tiene muchísimas causas. Tenemos en primer lugar pues una vida cotidiana a través también de estos medios que tenemos a nuestro alcance, que cada vez las comunicaciones son más cortas, que son más breves, los videos más breves, las cápsulas más breves, y entonces hemos perdido la capacidad de poder entablar diálogos con un poquito más de tiempo, porque como estamos en una cultura de la inmediatez, en la cual pues se tiene que responder de una manera inmediata, pues ni siquiera se da la oportunidad de escuchar perfectamente lo que se tiene que hacer, ya se tiene que estar respondiendo ante una capacidad de una sociedad de la inmediatez, y como lo señala el Papa, pues sí, estamos en una crisis también de aprender a escuchar a los demás, y todavía más el Papa va más adelante a decir escuchar con el corazón, no solamente oír las cosas, sino empatizar, buscar esa escucha, digamos, activa, que busque ponerse en los zapatos de la otra persona. Claro, y bueno, es tan grave esta crisis porque la escucha es parte fundamental del proceso de la comunicación, pero ¿qué papel juega en este proceso? Sí, es que toda comunicación debe partir de la escucha. No podemos responder si no sabemos qué es lo que nos están diciendo. Entonces, el proceso del diálogo, teóricamente y en la práctica, es escuchar, acoger y luego responder. Escuchar con los oídos, después acoger en el corazón, que es parte de lo que el Papa nos dice, escuchar con los oídos del corazón, para después dar una respuesta, como dice el Padre, empática. Cuando no lo hacemos así, pues es el típico avionazo, ¿no? Una respuesta rápida y así como que para que ya me dejes en paz, ¿no? En muchas ocasiones y en la actualidad pasa que ya ni siquiera es avionazo, sino que es la costumbre. Ya respondemos por responder sin ubicarnos en lo que nos están diciendo. A veces solamente respondemos a las primeras palabras y no dejamos a la gente expresar lo que trae dentro, ¿no? Entonces ya no existe un diálogo. No sé tú qué opinas, Padre, pero entonces se vuelven monólogos paralelos, ¿no? O sea, van dos monólogos a la par, la gente espera a que termine el otro de hablar para seguir con su propio discurso. Entonces, ya no existe esta posibilidad de diálogo, y si no hay diálogo, pues no hay comunicación, porque la comunicación es poner en común. Y si no podemos escuchar lo que el otro nos dice, ¿cómo ponemos en común? O sea, poner en común para mí es yo escucho y siento contigo y tú escuchas y sientes conmigo, y entonces entre los dos llegamos a conclusiones, ¿no? Entonces, no sé, me parece que
Sí, como bien dices, la inmediatez, el ir y venir, el que las cosas pasan tan rápido y las tenemos en el minuto a minuto, casi casi, ¿no? Las guerras, lo bueno, lo malo, lo tenemos inmediato. Y entonces se ha ido haciendo como una cultura, ¿no? Una cultura de no escucho, pero respondo, ya sea en las redes sociales, ya sea arrebatando la palabra, ya sea de cualquier manera, a veces ni siquiera hablando, sino con acciones concretas. Y esto me parece que lleva también a la violencia que vivimos, ¿no? Porque respondemos por responder agresivamente sin darnos cuenta si las cosas son o no son como parecen, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, padre? Yo creo que uno de los ejemplos más claros que tenemos, a veces no, puede ser incluso que no sea tanto hasta interrumpir a la persona, pero ¿cuántas veces hemos visto este ejemplo que una persona esté hablando y pues estás en el teléfono? Ay, claro. ¿No? Y estás mandando un mensaje y tal. Eso significa no escuchar. Claro. Porque al final de cuentas simplemente estoy oyendo un ruido que viene de otra persona, pero ni siquiera le presto atención, ¿no? Claro. Y a todos nos ha pasado que a lo mejor podemos estar incluso en una conversación hasta familiar, en la mesa, ¿Sí? en una reunión, y la persona está hablando y nosotros respondiendo un mensaje, respondiendo tal, o viendo un video, claro, o haciendo otras cosas, y eso pues también nos hace ver que no estamos pues desarrollando esa capacidad de escucha. Incluso físicamente, pues en alguna ocasión escuché yo a una persona como decía: Padre, Dios nos creó muy bien, claro, porque dice, nos dio 2 para oír y solamente una para hablar. Claro. Haciéndonos ver que tenemos que aprender a escuchar mucho más de lo que hablemos. Un Exacto. servidor me ha tocado ver en algunas ocasiones cómo hay personas que dicen: Padre, vengo a que usted me dé un consejo, y la persona pues habla tal, y después yo hablo un minuto y me dice: Padre, muchísimas gracias por todo lo que usted me dijo y me ayudó. Y yo digo, pues en lo que yo haya hablado a lo mejor fue muy poco tiempo, y lo que la persona realmente necesitaba era simplemente ser escuchada, claro, escuchada. Sí. Claro, y justamente el Papa, ya en la última parte del documento, nos habla sobre la gran necesidad que hay en la Iglesia de escuchar a las personas y cómo este es uno de los papeles fundamentales de la Iglesia, el escuchar, que es un don que se nos ha dado, pero también una misión. Sí, es importante también decir que todo esto debe comenzar desde la familia. Claro. ¿No? Yo tengo 5 hijos, ahorita la más grande tiene 24, la chiquita, bueno, ya no está chiquita, va a cumplir 20, y en medio hay 3 hombres. Y hubo un momento en el que, pues, cuando ya todos tenían un celular, se llegó a dar el caso de que los llamaba yo a comer y nadie me hacía caso. 2 o 3 veces llamaba y no me hacían caso. Cogí el teléfono y tenemos un grupo de la familia. Bájense a comer o no, yo ya no les doy de comer, y en el momento llegaban, por mensaje, ¿no? Y estando en la misma casa. Pero también llegó a darse el caso de que estando alrededor de la mesa, pues cada quien tenía su celular. Entonces optamos por poner una canastita en el centro de la mesa y hacer que mientras están las comidas, cada quien dejara sus celulares en el centro para provocar el diálogo, para provocar la escucha. Y también se nos ocurrió en algún momento generar espacios de escucha. Es decir, cuando eran todavía más pequeños y era más fácil tener los mismos tiempos, ¿no? Hacíamos a la hora de la cena una sesión de recapitulación del día, ¿no? Donde cada uno decía cómo le había ido en el día, cuáles habían sido sus dificultades, qué era lo que más les había gustado, y entre todos escuchábamos y a lo mejor hasta proponíamos alguna solución a algún problema. Esto nos duró mucho tiempo porque hasta ellos mismos buscaban ya ese momento de escucha y aprendieron a escuchar y también a dialogar. Entonces, pues yo creo que en la familia tenemos una gran herramienta que es la misma familia, ¿no? Y tenemos una gran oportunidad de educar a nuestros hijos para que sepan escuchar, como dice el mensaje, con los oídos del corazón, es decir, escuchar, acoger en el corazón para después
dar una respuesta. Y esto nos tiene que dar una sociedad mejor, más capacitada para la escucha, y también una comunidad mejor, una comunidad que escucha, una parroquia que escucha, una iglesia que escucha. La misma, vuelvo al tema que decíamos un poco de la fisonomía de la persona. Yo creo que Dios nos ha dado 5 sentidos, 5 sentidos. Y en muchas ocasiones, incluso los mismos medios que tenemos, han privilegiado muchas veces la necesidad de ver, ¿no? O sea, como decías, mando un mensaje a un grupo, pero tiene unas limitaciones, por eso Dios nos ha dado 5 sentidos. Es distinto ver a escuchar, ¿no? Tomando el ejemplo que decías tú, bájense a comer. No es lo mismo que yo ponga, ya voy, a que yo diga, ¡ya voy! Exacto, sí. O sea, denota muchísimo contenido, o sea, que no lo puede uno transmitir a través de una línea, porque es muy interesante que incluso en los chats, por esa necesidad de poder también escuchar, pues ha surgido nuevas... Las reacciones. Las reacciones Sí, y las notas de voz. Claro. ¿no? O sea, las notas de voz, en las notas de voz no es exactamente lo mismo que un mensaje. Hay personas que dicen que yo necesito hablar para poder transmitir esto que quiero y va mucho más allá que un contenido simplemente por escrito, porque en el poder hablar puedo transmitir también mis emociones, mis sentimientos, conocimientos, estados de ánimo, que es difícil poder transmitirlos a través de un mensaje, ¿no? Por eso en esta parte que dice escuchar con el corazón, limita mucho cuando uno hace una comunicación meramente por escrito o a través de estos medios, porque no logramos entrar a la necesidad real de la persona. A lo mejor está pidiendo un auxilio, está pidiendo una ayuda, está desesperada, y si no escuchamos su voz, si no escuchamos el tono de voz, si no escuchamos o vemos también todo el lenguaje no corporal, es difícil saber, ¿no? Y entonces, pues, un ok, no sabemos si es un ok de que está de acuerdo con lo que se mandó el mensaje, o es un ok de que está fastidiado, déjame en paz, o es un simplemente, como decían, un avionazo. Un avionazo. Entonces, limita muchísimo la capacidad de esa escucha. Y por eso creo que cuando el Papa habla de escuchar con el corazón, cuando en la Escritura se habla de la parte del corazón, quiere decir con toda la persona. Así es. Y necesitamos aprender a escuchar la necesidad de toda la persona, no solamente de lo que está transmitiendo por escrito, sino lo que quiere expresar con sus gestos, con su tono de voz, con muchísimas cosas más. Ahora hay muchísimas personas que también estudian el lenguaje corporal, Así es, que va más allá de decir, mira, esta persona está sentada así, y no es lo mismo que esté sentada así, a que esté sentada así, lado, a que esté sentada así, a que tenga las manos así, y uno dice, bueno, todo eso comunica con otro tipo de comunicación, que cuando uno está sentado como en este diálogo, dice, pues puede ver, puede escuchar, puede ver cómo se está comportando, puede ver cómo viene vestido, cómo no viene vestido, y esto da un enriquecimiento mayor a la comunicación. Claro. Sí, perdón, de hecho, de esto que dices, padre, existen ahora microgestos, o sea, la gente se ha especializado tanto en ver, por ejemplo, quién está diciendo mentiras o no, todo esto para la seguridad, pero aplica para todos, que si subes la ceja, que si no subes la ceja, o sea, es tan importante el lenguaje no verbal, yo te podría decir que hasta más importante que el lenguaje verbal, porque las palabras tienen cierto significado, pero cuando acompañas esa palabra con algún gesto, con alguna movimiento, etcétera, toman un significado mucho mayor, ¿no? Acentúan algún aspecto, etcétera. Entonces, por eso también en la parroquia hemos tomado la decisión de privilegiar el audio antes que la imagen, ¿no? Por eso en las transmisiones ven que a lo mejor la toma está de ladito, pero tratamos de que se escuche muy bien, porque queremos que el mensaje les llegue al corazón, aunque no se vea tan claramente. En cambio, si pusiéramos la cámara en el centro, no nos sirve tanto ver lo que está sucediendo si no escuchamos bien, por ejemplo, la homilía, las lecturas, la palabra de Dios. Entonces, pues sí, yo creo que es como generar toda una cultura de la escucha.
¿no? Claro, y los dos han tocado temas bastante interesantes de los cuales nos habla el Papa en este documento. Para empezar, nos habla de que la escucha actualmente es la mayor necesidad del ser humano. Vivimos en un mundo en el que creemos necesitar muchas cosas, pero muchas veces no nos damos cuenta que de lo que más tenemos necesidad es de ser escuchados. Y también habla el Papa Francisco, y me gustaría leérselos textualmente, de un punto que tocaste tú, el rol de los papás, que esto no es nada más para las instituciones, no es nada más para los sacerdotes, no es nada más para los agentes de pastoral. Fíjense bien, nos dice el Papa: la mayor necesidad de los seres humanos es el deseo ilimitado de ser escuchados. A menudo permanece escondido, pero interpela a todos los que están llamados a ser educadores o formadores o que desempeñan un papel de comunicador. Los padres y los profesores, los pastores y los agentes de pastoral, los trabajadores de la información y cuantos prestan un servicio social o político. Entonces esto no es nada más algo de unos cuantos o de los que nos dedicamos a los medios de comunicación. Es algo que puede afectarnos a todos y de lo que todos tenemos pues que tomar cartas en el asunto, ¿no? La escucha es una necesidad a la que debemos dar respuesta. ¿Y cómo lo estamos haciendo aquí en la parroquia, padre? Bueno, aquí en la parroquia ya tenemos un tiempo que pues hemos tratado de dar respuesta a esta situación. Pues tenemos un centro de escucha a través de nuestra pastoral social. También hemos tratado de abrir un poquito más la escucha a otros canales y otras formas de comunicación. Sabemos que no todos podemos tener una cita personal, pero pues tenemos también los comentarios de las transmisiones, también tenemos los comentarios que se pueden hacer a través de las redes sociales, que aunque probablemente es muy difícil contestar absolutamente cada uno de los comentarios, uno puede a un golpe de vista ver la necesidad que las mismas personas pueden tener de ser escuchadas, también a través de las citas que podamos dar en la parroquia de una manera presencial para poder escuchar también a las personas. Creo que todo esto tiene mucho que ver con el tema de la escucha que no solamente es pues la iglesia me escucha a través del sacerdote, sino también a través de otros grupos, ¿no? De las religiosas, de los laicos en este camino sinodal, ser una iglesia en general que escuche las necesidades a través también, por ejemplo, de cuestionarios, de formularios, cuál es la necesidad que tiene. Y yo creo que ahora es todavía mucho más importante porque nos damos cuenta que en este camino de este mundo tan tecnológico, los cambios de generación son muy grandes. Sí. Y las necesidades son muy distintas entre unas personas que son adultas, de unas personas que son jóvenes adultos, de las personas que son jóvenes, de los adolescentes, de los niños. Tienen necesidades totalmente diversas y necesitamos tratar de escuchar a todos, claro, para poder dar una respuesta a todos, ¿no? A todos, claro, y a cada uno en lo particular. Fíjate que me llama mucho la atención en este sentido porque en las redes sociales de la parroquia somos muy bendecidos porque sí tenemos muchos me gustas y eso es lindo, ¿no? Pero sobre todo tenemos mucha interacción. La gente se toma el tiempo de comentar, de platicar. Nos hemos encontrado, sobre todo muy al principio de que empezamos a tener las misas presenciales, comentarios así de, ay, fulanita, qué gusto verte por aquí, ay, ¿cómo estás? No sé qué. O sea, se da esta interacción de esta gran necesidad que surge de la pandemia, que nos mantuvo aislados, pero que gracias a los medios masivos de comunicación, pues no estuvimos completamente aislados, ¿no? Entonces, el Papa también en la jornada hace referencia a esto, que debemos, después de este tiempo de estar guardados, generar una cultura de la escucha para poder reconocernos, porque en muchos casos, pues, como por ejemplo los jóvenes o los niños, pues 2 años es muchísimo tiempo, entonces cambiaron de etapa y no se dieron cuenta, y entonces sus intereses ya son otros, y yo creo que pues por lo menos en la parroquia hemos estado pues haciendo el esfuerzo de continuar con las transmisiones lo más posible,
para poder tener un foro también de escucha, y agradecemos a todas las personas que se han tomado el tiempo de escribir, de comentar, de poner ahí, no nada más el me gusta, porque el me gusta pues es bien fácil, ¿no? Rápidamente, sino que tienen el tiempo de comentar tanto en los temas de formación como en las oraciones. Me encanta, Padre, que de pronto estamos en la misa y llega el momento de decir, y con tu espíritu, y se ponen, y con tu espíritu, y con tu, o sea, viven la interacción de la misa aquellas personas que están enfermas, que de todas formas no pueden asistir aquí presencialmente, pero que ahora tienen pues este medio, ¿no? para estar cercanos. Claro, y avanzando un poco en el documento, el Papa nos habla de que no nada más es sentarnos y escuchar, que se necesita que la escucha tenga ciertas características, trabajar en ciertas virtudes para que nuestra escucha sea verdaderamente fructífera. Nos habla de que hay que escuchar a Dios para poder hablar después de Dios, ¿no? Y poder escuchar con los oídos de Dios. Y también nos habla de ciertas virtudes que en la actualidad nos hacen tanta falta, pero que son sumamente necesarias para poder escuchar adecuadamente y ejercer esta escucha como un verdadero ministerio. Por ejemplo, la paciencia. Padre, ¿cómo crees que tiene que ver la virtud de la paciencia con una adecuada escucha? Bueno, yo creo que es muy interesante esta pregunta, y retomo un poquito de los puntos que mencionabas. Decías, bueno, para poder escuchar, primero tenemos que escuchar a Dios. Aquí en la parroquia tenemos una gran bendición, que es nuestra capilla de adoración perpetua. Y esta capilla, cuando se empezó a promover cada vez más, o cuando invitamos unas personas, lo primero que nos dicen es que yo no sé qué voy a decirle a Dios, ¿no? Y le digo, pues mire, justamente es una capilla de silencio, para que lo primero que haga es trate de escuchar qué es lo que Dios le dice a usted, ¿no? Que tengamos un momento, porque podemos incluso estar en silencio, pero no hay un silencio tampoco interior, y seguimos con muchísimos pensamientos y todo, y no dejamos ese tiempo para escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos. Claro. Entonces, pues creo que tenemos este medio también maravilloso de este momento de oración en silencio personal, en la cual uno puede escuchar o buscar escuchar lo que Dios le está pidiendo, además de que uno también puede entrar en ese diálogo. Y creo que es la primera de las cualidades que tenemos que hacer. Al pueblo de Israel lo primero que le dice es, escucha, Israel, ¿no? Escucha, y ya después el Señor empieza a hablar con ellos. Pero lo primero que hace es decirles, escuchen atentamente. Y la paciencia pues también tiene que ver con, esta virtud de la paciencia también tiene muchísimo que ver, porque la paciencia al final de cuentas requiere una capacidad de tiempo, una capacidad también de dominio de uno mismo. Entonces van muy unidas las dos cosas, la escucha con la paciencia, porque para poder escuchar se necesita pues tener paciencia, ¿no? A escuchar a la persona, ver, realmente tratar de entender qué es lo que necesita. Hay veces que ni siquiera sabe expresar lo que necesita, y tenemos que tener mucha paciencia, porque a lo mejor uno puede creer saber qué es lo que necesita la persona y adelantarse a, pues mira, haga esto, esto y esto. Y no, o sea, lo que necesita es dejar que la persona con sus recursos pueda expresar aquello que más necesita, y por eso se necesita esta paciencia, esta virtud, y escuchar desde muchos puntos de vista también. Ahora mucha gente nos hace falta, aquí por lo menos lo veo en la parroquia, que pues tenemos personas que sufren muchísimas cosas, depresiones, anorexias, problemas en casa, adicciones, y eso surge también de la necesidad de aprender a escuchar al propio cuerpo. Cuando una persona dice, no me estoy sintiendo amado, entonces como no lo puede incluso expresar, el cuerpo lo expresa. Claro. Y entonces al expresarlo con el cuerpo dices que no sé qué hacer por mi hijo o por mi hija, se está comportando así, pues trate de escuchar hasta su propio cuerpo. Claro. Y de hecho el Papa nos dice en una parte de este documento, la primera escucha que hay que redescubrir cuando se busca una comunicación verdadera es la escucha de sí mismo, de las propias exigencias más verdaderas, aquellas que están inscritas
en lo íntimo de toda persona. ¿Y esto cómo puede aplicar a la familia, por ejemplo? No, bueno, pues es que los padres de familia tenemos que aprender a escuchar y discernir. El padre en esta semana dio una homilía sobre el discernimiento y me quedó muy grabada. Discernir, ¿por qué? Porque si nosotros conocemos a nuestros hijos y tenemos un poquito de observancia en sus comportamientos, pues entonces nos daremos cuenta rápidamente cuando hay un cambio de actitud. Y esos cambios de actitud siempre son gritos de auxilio, o sea, te está diciendo sin decir, ¿no? Sin palabras, con su cuerpo, algo pasa, ayúdame, escúchame, ponme atención. En muchos casos los chicos rebeldes, los que se ponen así como que muy, muy rebeldes, pues no es otra cosa más que decir, hazme caso, o sea, tengo una gran necesidad y tú no me escuchas, no me ves, no me notas, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros como padres de familia necesitamos abrir los oídos externos para escuchar las voces de nuestros hijos y abrir los oídos internos, los oídos del corazón, para percibir los cambios de actitud de nuestros hijos y escuchar los gritos corporales, los gritos de actitudes que nuestros hijos sí nos hacen. Porque de pronto dices, es que ¿por qué no me lo dijiste? Claro que nos lo dijeron, con sus actitudes, con sus silencios. Los silencios también comunican. Un silencio que es pues la falta de voz también implica una comunicación de decir, me estoy perdiendo, no sé por dónde, estoy hundido en algo oscuro y no puedo salir pues a la luz, ¿no? Entonces, yo creo que como padres de familia aplica muchísimo el mensaje del Papa para poder escuchar, hacer empatía, escuchar con los oídos del corazón, y esto implica tiempo de calidad con nuestros hijos para conocer sus actitudes, para conocer sus reacciones, para saber qué les gusta y qué no les gusta, para conocer los ambientes en donde están metidos, porque un ambiente modifica la conducta del hijo. Mientras lo tenemos en casa, pues nosotros vamos controlando las virtudes que les vamos enseñando, las costumbres, etcétera. Cuando salen del ámbito familiar a la escuela, pues tienen una influencia de otros niños, de las maestras, de los valores que les van inculcando en la escuela, de las virtudes que van trabajando, y entonces sus comportamientos se expanden y cambian un poco. Y cuando todo va en armonía, bueno, pues van caminando y avanzando. Pero cuando viene un problema, ya sea que lo están molestando, ya sea que existe bullying como tal, ya sea que alguien le está haciendo violencia o que tiene algún temor, el comportamiento de los hijos cambia y las actitudes cambian. Y hay niños que tienen la posibilidad de decir, mamá, me siento raro, no sé qué tengo, pero la gran mayoría no lo saben decir. Y entonces su cuerpo lo expresa con actitudes raras, fuera de lo normal, y es ahí donde aplica escuchar con los oídos del corazón para notar estos cambios, discernir si son cambios hormonales, porque también llega la etapa de los cambios hormonales, y eso pues no hay más que aguantar, ¿no? Con paciencia. Decía un amigo sacerdote, más paz que ciencia, porque la ciencia pues sí, ¿no? Pero la paz es la que necesitamos, ¿no? Paz en el corazón para poder tener la templanza de decir, bueno, hoy me toca callarme, escuchar, observar, aguantar, y en este caso también tener una escucha profunda. El padre decía, escuchar lo más profundo, sí, escuchar a nuestros hijos desde el fondo de su corazón, qué es lo que nos quieren decir. Como hijos de pronto dicen, ajá, sí, ¿qué implica ese sí? O sea, ¿es un sí o es un sí pero hazme caso, o es un sí que significa no? Los adolescentes es lo más típico de esto, ¿no? Pero, ojo, cada día los niños más pequeños tienen estas actitudes porque el ambiente general se ha vuelto mucho más rápido, crecen más rápido, tienen mayor influencia de otros ámbitos, y entonces pues escuchar es un arte, ¿no? Claro, y sobre este mismo tema de escucharse a uno mismo, yo creo que es una crisis que se venía desarrollando desde antes de la pandemia, pero la pandemia vino a poner en evidencia ese no poder estar en silencio, no poder estar nosotros solos porque nos da miedo autoescucharnos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, padre? Yo creo que lo primero que tenemos que escuchar es escuchar nuestro propio cuerpo. Claro. O sea, escuchar nuestro cuerpo, y porque cada una de las reacciones que vamos teniendo, pues son, ¿no?
no, si a lo mejor dijo, es que me empieza a doler la espalda, pues el cuerpo te está diciendo, no estás bien sentado, Párate. ¿no? Dices, es que yo estoy escuchando que mi cuerpo, o sea, que me duele la cabeza, pues quiere decir, no estás descansando bien. O sea, tener que aprender a escuchar nuestro propio cuerpo. Y también escuchar el propio espíritu. Claro. Y en ese escuchar el propio espíritu, pues uno tiene que entrar en otra necesidad, que es aprender a hacer un poco de silencio en nuestra propia vida. Y el silencio no es esa ausencia también de ruido exterior, esa es una parte, sino tratar de hacer silencio en la parte interior. A veces no podemos escuchar lo que necesitamos en el fondo porque nos llenamos de muchísimas cosas. Entonces, a lo mejor tengo un problema de soledad y que no sé manejar bien este tipo emocional. ¿Y qué es lo que hago? Parece que no. Dices, pues esa persona parece muy sociable. Sí, pero eso es lo que aparentemente se está presentando, proyectando. Pero como no está contento con esa parte, pues entonces busca una serie de saciar esa necesidad espiritual externamente y no reconocer aquello que en el fondo necesita. Claro, una especie de evasión, ¿no? Como ese vacío que uno no lo puede llenar, pues entonces lo busca uno llenar con cosas externas que al final de cuentas le deja vacío, ¿no? A mí me llama mucho la atención a veces culturas en las cuales pues se privilegia mucho el tener cosas, ¿no? Y entonces pues puedes tener muchísimas cosas y de muchísimos lujos y todo, y a pesar de eso pues hay una infelicidad muy grande. Claro. Una infelicidad muy grande porque dices, quiero llenar con algo externo una necesidad interna que estoy escuchando y que no puedo llenar de esa manera. Así es. Y bueno, ya para ir concluyendo, porque nos estamos quedando sin tiempo, en la última parte de este mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, nos habla sobre este proceso de escucha que se está viviendo en la Iglesia a sus diferentes niveles. El año pasado tuvimos aquí en la parroquia nuestro encuentro de escucha, de diálogo, en el que pues diferentes personas pudieron participar para dar su opinión sobre diferentes temas de los cuales la Iglesia nos hacía preguntas, ¿no? Entonces, Padre, algo que nos pudieras compartir sobre ese proceso de escucha aquí en la parroquia, algo que te haya llamado la atención, que te haya gustado sobre cómo se dio aquí en la parroquia. Yo creo que aquí en la parroquia algo pues, de destacar fue la participación que tuvo las personas, y ahí nos damos cuenta de que la gente tiene mucho que aportar, mucho que decir, y que es como el primer paso para poder dar y proponer alguna solución, escuchar lo que le necesita la gente, no dar respuestas a problemas que a lo mejor la gente ni siquiera tiene. Sí, ¿no? que no le pasa que ni por aquí. Ni por aquí, ¿no? A veces queremos como dar respuestas y la gente dice, no, pues yo ni me cuestionaba eso y tengo otras necesidades. Entonces, esta primera etapa como de escuchar, pues eso es muy positivo. Yo creo que otra parte pues que cabe destacar es que también algunas personas pues expresaron cosas que a lo mejor a uno no quiere escuchar. Claro. Y eso también es un crecimiento, porque a todos nos gusta escuchar cosas positivas, nos gusta escuchar cosas que nos digan que van muy bien las cosas, pero nos cuesta mucho escuchar cuando hay voces que son críticas o voces que son contrarias o incómodas porque nos cuestionan. Y creo que eso también es algo muy positivo, ¿no? Si en un encuentro de escucha hubiéramos escuchado que todo estaba bien, pues hubiera sido un encuentro en el cual pues hubiéramos dicho hemos fallado en la escucha, porque al final de cuentas hubiera sido un encuentro para promover lo que queremos escuchar y no lo que necesitamos escuchar. Es correcto. Entonces creo que esa parte también, el poder encontrar distintos puntos de vista, incluso algunos contrarios o contrastantes, a uno le mueven a cuestionarse si lo que estamos haciendo en las parroquias va de acuerdo a las necesidades de la gente. Entonces, el poder encontrar distintos tipos de respuestas positivas, negativas, cuestionamientos, propositivas, nos hace ver que fue un encuentro fructífero
y no un encuentro simplemente como para rellenar un requisito, pero que no nos aportó nada porque todo, entre comillas, estaba bien. Claro. Claro, ¿algo que te gustaría agregar sobre este tema de la escucha? Sí, fíjate que a mí lo que me llama mucho la atención es que el proceso de escucha en la iglesia sí se llevó a cabo. Yo tenía mis dudas porque lo empezamos a nivel parroquial, después de canal, después diocesano, provincial, y yo dudaba que se llegara a la parte del episcopado mexicano, y la verdad es que sí, hace unos meses se llevó a cabo el primer encuentro eclesial de México. Y pues es muy asombroso ver que 600 y tantas personas participaron en estos grupos de escucha. Yo creo que es un tiempo histórico donde la iglesia ha hecho un alto en el camino, se ha dado cuenta que los rumbos son tan diversos, ¿no?, que podemos tomar. Hay tantas opciones por las redes sociales, por la situación que la misma pandemia provocó. O sea, hay tantas opciones que tomar, hay tantas situaciones que solucionar, que hizo un alto en el camino para escuchar cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades más importantes. Yo creo que esto es un paso muy, muy grande que se ha dado, porque entonces sí podemos caminar juntos en sinodalidad, porque entonces a lo mejor a mí no me tocó ser escuchada por la SEM en este caso, o a lo mejor sí, no lo sé, a lo mejor quienes nos escuchan pudieron participar en estos grupos de encuentro, de escucha. Que vale la pena decir que estaban abiertos para todo el que quisiera llenar el formulario de registro en la página de la SEM. Sí, o sea, no fue selectivo, sino fue tú, si tenías la oportunidad, llenabas un formulario y bueno, quedaba registrado. Aquí el asunto es que pues ahora sí nos sentimos, por lo menos en mi caso particular, escuchados, tomados en cuenta como laicos, porque a veces nos quejamos de que los laicos no somos tomados en cuenta, pero más bien queremos que nos tomen en cuenta, nos ponemos en el lugar del servicio para ser tomados en cuenta. Y bueno, pues ver que lo que dice el Proyecto Global de Pastoral, el PGP, con el Encuentro Eclesial de México, con la Asamblea Eclesial del CELAM, todo va en concordancia, y la verdad es que a mí me da mucho ánimo y me da esperanza de que la Iglesia otra vez está retomando las riendas del camino, ¿no? O sea, y vamos ahora sí caminando juntos. Estamos en tiempo de sínodo, del sínodo de la sinodalidad, que es algo complicado, pero bueno, el asunto es caminando juntos, y me encanta ver cómo poco a poco y con pasos pequeños vamos logrando este caminar juntos. Aquí en la parroquia yo me siento muy contenta porque, pues sí, somos una gran comunidad que va en marcha, ¿no?, hacia el reino, y que verdaderamente pasa, no es nada más la teoría como en algunas ocasiones sucede, ¿no?, sino que vamos caminando, somos muchos los que prestamos servicio y somos muchos los que queremos pues llevar el reino de Dios a muchos lugares. Tenemos una misión, tenemos misión urbana, tenemos grupos de escucha, tenemos grupos de formación, tenemos querigma, tenemos muchas cosas, y todo eso es gracias a que muchos levantan la voz, dicen sus necesidades y se les puede dar una respuesta. Claro, y bueno, con esto vamos concluyendo nuestra semana de formación sobre esta jornada mundial. Ojalá que con esto se nos quede que estas jornadas y que estos mensajes que da el Papa no son solamente para quienes nos dedicamos expresamente a trabajar en los medios de comunicación, sino para todos los que somos comunicadores, que como decíamos el martes, todo el que tiene un celular puede comunicar, puede volverse comunicador, que como nos comentabas el primer día, es responsabilidad de todos. Como la hermana decía, todos comunicamos. Entonces, estos mensajes también son para nosotros. Ojalá que se animen a leerlo, son 5 o 6 páginas, no está muy largo, pero está muy interesante, e incluso les voy a dejar un reto. El Papa termina este mensaje con una comparación de cómo el caminar de la Iglesia sinodal debe asemejarse a un coro. De tarea les voy a dejar que busquen cuál es este ejemplo y nos dejen en los comentarios qué opinan acerca de él, porque está muy, muy interesante. Sí. Para terminar, Padre, no sé, ¿tú qué opinas? Les invitamos.
el que quiera participar en la pastoral de la comunicación, necesitamos agentes de pastoral, más personas que quieran ayudarnos a transmitir, a compartir todos los eventos que hacemos en nuestra parroquia. Son muchísimos y las manos son pocas, así que si quieres participar en la pastoral de la comunicación, mándanos un mensajito ahí en la página del Face, pon tus datos, avísanos que quieres participar y pronto estaremos dando capacitaciones nuevas para los nuevos agentes. Y por último, padre, no sé si me permites decir que en el documento de Puebla, en el numeral 1063, nos dicen la definición de evangelización. Y dice claramente, evangelizar es comunicar. Por lo tanto, la volteo, comunicar es evangelizar. Yo creo que todos queremos evangelizar, así que todos los que evangelizamos estamos comunicando. Pues muchísimas gracias y gracias también a todas las personas que están viendo esto. Vamos a poner también en los mensajes el link para que te puedas conectar a este mensaje del Papa, sí, para que lo puedas leer. Y pues les agradecemos por su participación en esta semana y nos vamos a despedir con la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca siempre. Amén. Que pasen todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.